Me llamo Isabel Morales, y hoy, como tantas otras veces, me he despertado con el murmullo distante de la ciudad. Mi casa está en una calle estrecha del casco antiguo de Córdoba, donde las paredes encaladas reflejan la luz del sol y el olor del jazmín parece flotar en el aire incluso en invierno. La habitación estaba bañada por una luz dorada que se colaba a través de las cortinas finas. Me incorporé despacio, sintiendo ese crujir de huesos que llega con los años, pero sin tristeza, al contrario, es como un recordatorio de que sigo aquí, en mi lugar. Jorge, mi marido, se marchó hace 2 días a Madrid. Un viaje de negocios, dijo, como siempre. Aunque vivimos juntos desde hace casi 40 años, la casa, cuando él no está, adquiere un silencio especial, un silencio que es mitad calma y mitad eco de soledad. Encendí la cafetera, y el aroma fuerte empezó a llenar la cocina. Mientras el café caía en la taza, me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver la plaza, con su fuente antigua y los niños que, a pesar de la hora, corrían tras un balón. El panadero, don Rafael, pasaba en su bicicleta repartiendo hogazas calientes, y una vecina colgaba ropa de colores en el balcón de enfrente. Sin embargo, aquel día había algo distinto en el aire. Tal vez era la luz, o tal vez era yo, que sentía un leve cosquilleo de inquietud, como si algo inesperado estuviera por llegar. Tomé el primer sorbo de café y decidí hacer una lista de pequeñas tareas para distraerme: regar las macetas del patio, ordenar los cajones, limpiar el polvo del salón, y quizás, más tarde, dar un paseo por el puente romano. Pero no imaginaba que esa misma mañana recibiría una visita que cambiaría el rumbo de mis días. Estaba terminando mi segundo sorbo de café cuando el silencio de la casa se rompió con un sonido agudo y persistente: din-don. Me sobresalté, pues a esas horas nadie suele venir sin avisar. Dejé la taza en la mesa y caminé hacia la puerta, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo. Al abrir, me encontré con una figura conocida: Miguel, mi vecino del tercero. Tendrá unos 28 años, quizá menos, con ese aire desenfadado que tienen los jóvenes que no han perdido todavía la costumbre de sonreír sin motivo. Llevaba una caja de herramientas bajo el brazo y una chaqueta ligera, con el cabello un poco despeinado, como si hubiera salido con prisa. «Buenos días, doña Isabel», me dijo con una media sonrisa. «Siento molestarla, pero pasaba por aquí y recordé que usted me comentó hace tiempo que su televisor daba problemas». «Oh, Miguel», respondí sorprendida. «Sí, es cierto, pero no esperaba que se acordara». Él encogió los hombros, como si no tuviera importancia. El olor a metal y aceite de las herramientas se mezcló con el aroma a café que escapaba de la cocina. Me di cuenta de que, en el fondo, me alegraba verlo. La soledad de la casa se hacía más ligera con su presencia. «¿Quiere pasar?», pregunté. «Le invito a una taza de té, o de café, si prefiere». «Té estaría bien», contestó. Mi abuela siempre decía que el té es para las conversaciones tranquilas. Le abrí la puerta de par en par y él entró, con pasos seguros, aunque miraba de reojo las paredes llenas de fotografías antiguas. En una de ellas estaba yo, mucho más joven, en una feria de Córdoba, vestida con traje de gitana. Miguel sonrió al verla, pero no dijo nada. En la cocina, mientras ponía agua a calentar, noté cómo el silencio ya no era incómodo. Él empezó a contarme que había pasado la mañana arreglando un portón en el patio del edificio y que, ya que tenía las herramientas en la mano, pensó en echar un vistazo a mi televisor. Yo asentía, escuchándolo, pero también observándolo. Tenía un gesto de amabilidad sincera, de esos que no se fingen. Sus manos, grandes y firmes, jugaban con una pequeña llave inglesa como si fuera parte natural de su cuerpo. Cuando el té estuvo listo, le serví en una taza de cerámica pintada a mano que había comprado hacía años en un mercado de Sevilla. Nos sentamos en la mesa del comedor, junto a la ventana, desde donde se veía la fuente de la plaza. Afuera, las campanas de la iglesia de San Nicolás comenzaron a sonar, marcando la media mañana. «Doña Isabel», dijo de pronto Miguel, mirándome con cierta timidez, «si quiere, puedo mirar la antena. Tal vez así deje de fallar la señal». Y así, sin darme cuenta,
mi apacible mañana se transformó en un momento inesperadamente cálido. No era solo que alguien viniera a reparar un televisor. Era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la casa volvía a estar llena de vida. Mientras tomábamos el té, el vapor ascendía en espirales lentas desde nuestras tazas, llenando la cocina con ese aroma herbal que siempre me recuerda a las tardes de invierno en casa de mi madre. La conversación fluía ligera. Él contaba anécdotas del barrio, yo le hablaba de cómo habían cambiado las calles de Córdoba desde que yo era niña. En un momento de la charla, casi sin pensarlo, comenté: «Por cierto, el televisor volvió a fallar anoche, no me di cuenta hasta que ya era tarde». La imagen se llena de puntitos y, de repente, la pantalla se pone completamente negra. Miguel dejó la taza en la mesa y sonrió con ese gesto confiado que tienen las personas que saben lo que hacen. «Eso no suena grave», dijo. «¿Quiere que lo mire ahora mismo?» No quisiera quitarle tiempo. «No es molestia, doña Isabel. Además, me encantan los retos», contestó, levantándose con la caja de herramientas en la mano. Lo conduje al salón. La luz entraba oblicua por los ventanales, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. El televisor, un aparato que ya había visto mejores tiempos, estaba apoyado sobre un mueble de madera oscura. Miguel se agachó frente a él con una agilidad que me hizo sentir de golpe la diferencia de edad entre nosotros. «Vamos a ver qué tenemos aquí», murmuró, abriendo la parte trasera con un destornillador fino. Yo me quedé de pie, observando. Sus manos se movían con rapidez pero con cuidado, como quien sabe que cada pieza, por pequeña que sea, tiene su importancia. Sacó un cable suelto, lo examinó y lo volvió a encajar con un clic seguro. Después se levantó, revisó la antena, ajustó la orientación y conectó de nuevo el aparato. La pantalla parpadeó unos segundos y, de repente, se llenó de colores vivos. Apareció un programa de cocina, con una presentadora que sonreía exageradamente mientras mostraba una paella recién hecha. «Ahí lo tiene», dijo Miguel, satisfecho. No era más que un mal contacto. No pude evitar aplaudir suavemente. No tanto por la reparación, sino por la forma en que había devuelto a la casa ese toque de normalidad. Desde que Jorge se fue, había vivido con la sensación de que todo estaba un poco fuera de lugar. «Gracias, Miguel. De verdad. No sabe cuánto aprecio esto». «Es solo un televisor», contestó él, «pero sé que a veces las pequeñas cosas hacen la diferencia». Nos quedamos un momento en silencio, mirando la pantalla. Afuera, el sol brillaba sobre las tejas rojas, y en la plaza se escuchaba el eco de una guitarra flamenca tocada por algún artista callejero. Yo no lo sabía entonces, pero esa reparación era apenas el comienzo de una cadena de conversaciones y momentos que terminarían por desenterrar recuerdos que creía olvidados. Miguel seguía de pie junto al televisor, probando distintos canales para asegurarse de que la imagen ya no fallaba. Yo estaba sentada en el sofá, observando sus movimientos con la atención distraída de quien escucha, pero no solo con los oídos. Fue entonces cuando lo oí. Muy bajito, casi como un murmullo inconsciente, comenzó a tararear una melodía. Al principio no la reconocí. Era apenas un hilo de notas que se escapaban entre sus labios mientras ajustaba el volumen. Pero, a medida que la tonada se repetía, mi corazón dio un vuelco. Era La Luna de Andalucía, una vieja canción que mi madre solía cantar mientras preparaba la comida, allá en mis años de infancia. Una copla que yo no escuchaba desde hacía décadas, y que, para mi sorpresa, aún podía recordar nota por nota. Sentí un nudo en la garganta. La imagen de mi madre, joven, con un vestido sencillo y el cabello recogido, apareció en mi mente con una claridad dolorosa. «Miguel», dije suavemente, casi sin darme cuenta. Él levantó la mirada, sorprendido. «Sí, doña Isabel. Esa canción. ¿De dónde la conoces?» Hubo un instante de silencio. Miguel apartó la vista de la pantalla y dejó el mando sobre la mesa. Su expresión cambió. La ligereza habitual dio paso a una seriedad inesperada. Titubeó, una canción que mi abuela me cantaba cuando yo era niño. Siempre decía que era muy antigua, que hablaba de noches claras y promesas al río Guadalquivir. Yo lo miraba sin parpadear.
Mi madre también me la cantaba, respondí. Y siempre decía lo mismo. Por un momento, fue como si el salón se llenara con las voces del pasado. La coincidencia no era pequeña, no era una de esas canciones populares que todo el mundo conoce. Esta tenía un carácter íntimo, casi secreto. ¿Su abuela era de Córdoba? Pregunté. No exactamente, contestó. Nació en un pequeño pueblo cerca de Montilla, pero vivió en Córdoba cuando era joven. Siempre hablaba de una casa con un patio lleno de bugambillas, y de una vecina que, según ella, cantaba mejor que nadie esa canción. Sentí que la piel se me erizaba. En mi niñez, vivíamos en una casa así, y mi madre era conocida en el barrio por su voz. Miguel, ¿cómo se llamaba tu abuela? Él bajó la mirada, como si temiera que la respuesta cambiara algo. Rosa María Álvarez. El nombre me golpeó como un eco lejano. Mi madre hablaba de una amiga muy querida llamada Rosa María, que un día, sin explicación, dejó el barrio y nunca volvió. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por el murmullo del televisor. Yo no sabía qué decir. Aquella mañana, que había empezado como cualquier otra, de pronto se llenaba de hilos invisibles que unían el presente con un pasado que yo creía enterrado. Y lo más extraño era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que ese pasado me llamaba a descubrir algo más. Miguel se sentó frente a mí, como si también necesitara procesar lo que acabábamos de descubrir. La luz que entraba por la ventana dibujaba sombras suaves en su rostro, y por un instante, vi en él no al muchacho que me ayudaba con el televisor, sino a alguien que llevaba consigo un trozo de mi propia historia. Crecí en el barrio de San Basilio, comenzó, muy cerca de aquí. Mi abuela vivía en una casa baja, con un patio lleno de macetas y un pozo en el centro. Pasé allí gran parte de mi infancia, sobre todo después de que mis padres se separaran. Ella me cuidaba, y me contaba historias del barrio. Yo conocía San Basilio, sus patios y sus callejones estrechos. Recordaba haber ido allí de niña, cuando aún se organizaban ferias pequeñas con música en vivo y farolillos colgando de balcón en balcón. Siempre me hablaba de una calle en particular, prosiguió, donde, según ella, pasaban cosas que no ocurrían en ningún otro sitio. Decía que la gente se conocía como en un pueblo, que se ayudaban, pero también guardaban secretos, algunos tan antiguos que nadie se atrevía a nombrarlos. Sus palabras despertaron en mí un recuerdo olvidado, la historia que mi madre me contaba de joven sobre nuestra propia calle. Decía que, muchos años antes, había un grupo de vecinos que compartían algo más que amistad, compartían un pacto. No era nada oscuro ni ilegal, sino un acuerdo silencioso para proteger una memoria común. ¿Qué clase de secretos? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual, aunque por dentro la curiosidad me quemaba. Miguel sonrió con cierta nostalgia. Mi abuela siempre decía que había un misterio en torno a una canción, la misma que yo le tarareé sin darme cuenta. Decía que no era solo música, sino una especie de contraseña entre personas que habían vivido algo especial. Nunca me explicó qué exactamente, solo repetía que no todos tienen derecho a cantarla. Aquella frase me hizo estremecer. Mi madre decía algo muy parecido, que la canción no debía cantarse frente a cualquiera, porque hablaba de una promesa hecha bajo la luna de Córdoba, y que quien la conociera formaba parte de una historia más grande. ¿Y tú crees en eso? Quise saber. No lo sé, admitió. Pero, hizo una pausa y me miró a los ojos. Creo que usted sabe más de lo que imagina. Su mirada no era acusadora, sino expectante, como si esperara que yo completara un puzzle que él solo podía armar a medias. Y, de pronto, lo entendí, no era casualidad que él hubiera venido esa mañana. Tampoco lo era que cantara esa melodía sin pensarlo. Algo, o alguien, nos estaba empujando a cruzar esos hilos invisibles que unían su infancia con la mía. En ese momento, desde la plaza, llegó el sonido de un vendedor ambulante ofreciendo naranjas. El eco de su voz me devolvió a la realidad, pero en mi interior ya se había abierto una puerta que no podría cerrar. Sabía que la historia de nuestra calle, aquella que mi madre dejó de contar cuando yo era adolescente, estaba a punto de resurgir. Y que, de alguna manera, Miguel tenía un papel importante en ella. Estábamos aún en el salón,
sentados frente al televisor que ahora mostraba una imagen nítida, cuando un ruido seco, fuerte, retumbó en la escalera. Fue un golpe hueco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra la barandilla. Después, un silencio extraño. Me puse de pie de inmediato. El corazón me dio un salto, y durante unos segundos creí que podía ser Jorge regresando antes de lo previsto. La idea me provocó una mezcla de nervios y sorpresa. No esperaba que nos encontrara en casa, Miguel y yo, aunque nuestra conversación era completamente inocente. Miguel también se incorporó, con gesto alerta. El sonido volvió, esta vez acompañado de pasos rápidos y un leve jadeo. Me acerqué a la puerta y abrí con cuidado. En el rellano estaba doña Carmen, mi vecina del segundo piso. Era una mujer robusta, de unos 70 años, siempre vestida de negro desde que enviudó. Llevaba un pañuelo en la cabeza y las manos apretadas contra el pecho, como si quisiera contener la respiración. «Isabel», exclamó sin saludar. «¿Se ha enterado de lo del caserón de enfrente?» La pregunta me dejó perpleja. «No. ¿Qué ha pasado?» «Se ha caído parte del muro del patio trasero. Esta mañana temprano. Los bomberos han estado allí, pero dicen que dentro han encontrado». Hizo una pausa, bajando la voz. «Algo extraño». Miguel se adelantó un paso. «¿Extraño cómo?» Doña Carmen lo miró de reojo, como valorando si debía o no contarle. Finalmente, suspiró. «Dicen que había cajas viejas, muy pesadas, llenas de papeles y fotografías, y que algunas estaban marcadas con nombres de gente que vivió aquí hace muchos años». Aquello me provocó un escalofrío. La calle en la que vivíamos no era grande, y las historias del pasado siempre parecían guardarse en sus paredes. El caserón del que hablaba Carmen llevaba décadas abandonado, y los niños del barrio decían que estaba encantado, aunque yo siempre había pensado que no era más que un mito para asustarse entre ellos. «¿Y ahora qué va a pasar?», pregunté. «Los bomberos se han ido, pero dicen que vendrá el ayuntamiento a registrar todo. Y, por si fuera poco, he oído que entre esas cajas había cartas que mencionaban la canción esa». Me miró fijamente. «Sí, la que usted cantaba hace años». Miguel y yo intercambiamos una mirada. No era posible que fuera coincidencia. «¿Quién le dijo eso?», preguntó Miguel, casi sin aliento. «Un primo mío, que trabaja con el equipo de limpieza. No sé mucho más, pero me dijo que había un sobre con iniciales grabadas, y que una de ellas era la letra I». Sentí que las piernas me flaqueaban. Miguel dio un paso hacia mí, como para sostenerme si era necesario. «Isabel», dijo él en voz baja, «tenemos que ver esas cartas antes de que desaparezcan en algún archivo». Doña Carmen nos observaba con una mezcla de curiosidad y temor. El silencio en el pasillo era denso, interrumpido solo por el zumbido lejano de una mosca atrapada contra una bombilla. Sabía que, en cuanto cerrara la puerta, mi vida dejaría de ser tan tranquila como hasta entonces. La revelación de Carmen no solo confirmaba el vínculo de la canción con el pasado, sino que abría una puerta a algo mucho más grande, y posiblemente peligroso. Doña Carmen se marchó lentamente por la escalera, todavía murmurando sobre el caserón y los rumores que, como olas, ya empezaban a recorrer todo el barrio. Cerré la puerta con suavidad y me quedé unos segundos apoyada en ella, escuchando mi propia respiración. Miguel seguía de pie en el salón, con las manos en los bolsillos, mirándome como si estuviera esperando mi reacción. Había en sus ojos una mezcla de determinación y prudencia, como quien sabe que lo que está por decir no se toma a la ligera. «Isabel», empezó, usando por primera vez mi nombre sin el doña. «Esto no es casualidad. Que aparezcan esas cartas, que tengan tu inicial, y que justo hoy estemos hablando de la canción, algo quiere que lo descubramos». Me acerqué despacio, intentando ordenar mis pensamientos. En mi interior, sentía una resistencia, la parte de mí que deseaba mantener la calma, seguir con mi rutina, no abrir heridas del pasado. Pero también estaba la otra parte, la que latía más rápido ante la idea de un misterio, de una verdad oculta esperando ser revelada. «¿Y qué propones?», pregunté finalmente. «Que vayamos juntos al caserón. Hoy mismo, antes de que el ayuntamiento se lleve todo. Si logramos hablar con tu primo,
Digo, el primo de doña Carmen, quizá podamos ver esas cartas. El plan era arriesgado. El caserón, aunque no estaba oficialmente cerrado, no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar sin permiso. Y, si lo que decía Carmen era cierto, no éramos los únicos interesados en su contenido. Miré hacia la ventana. Desde allí podía ver la fachada de piedra gris del viejo edificio. Parecía observarnos, como un gigante silencioso que guardaba secretos demasiado pesados para contarlos. Está bien, dije al fin, sorprendida de escucharme aceptar. Pero vamos con cuidado. Miguel sonrió, una sonrisa breve, sin alegría pero con fuerza. Pasamos los minutos siguientes preparando lo básico: una linterna vieja que guardaba en el cajón de la cocina, un par de guantes y una bufanda, porque el aire de la tarde empezaba a enfriar. Mientras me ponía el abrigo, sentí una energía extraña recorrerme el cuerpo, como si la simple decisión de salir a buscar respuestas me hubiera rejuvenecido unos años. Al salir, la calle estaba tranquila. El sol se escondía tras los tejados y la luz anaranjada bañaba las paredes encaladas. Caminamos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, hasta llegar a la puerta del caserón. La madera estaba astillada y la cerradura mostraba signos de haber sido forzada recientemente. A través de la rendija, se veía el patio interior, donde algunos tablones de madera yacían amontonados junto a cajas polvorientas. «Por aquí», susurró Miguel, señalando un portón lateral que daba a un pasillo estrecho. Avanzamos con cuidado. El olor a humedad y polvo era tan intenso que me hizo toser. La luz de la linterna iluminaba fragmentos del pasado: un cuadro torcido en la pared, una silla rota, trozos de azulejo pintado que alguna vez adornaron la cocina. Llegamos a una habitación amplia. En el centro, 3 cajas abiertas mostraban su contenido: sobres amarillentos, cuadernos con tapas desgastadas y fotografías en blanco y negro. Me agaché y tomé una carta. Reconocí la caligrafía al instante. El pulso me tembló. Era la letra de mi madre. «Miguel», murmuré. «Esto es mío». No llegué a leer más que unas pocas palabras antes de que un ruido fuerte resonara en la planta superior. Pasos pesados, moviéndose rápido. Nos miramos sin decir nada. No estábamos solos. Miguel apagó la linterna y me hizo un gesto para que guardara la carta. El silencio volvió, pero con un peso distinto, como si el viejo caserón contuviera la respiración junto a nosotros. Y entonces lo supe: lo que habíamos encontrado no solo podía cambiar mi vida, sino que, de salir a la luz, alteraría la historia entera de nuestro barrio. La aventura apenas había comenzado. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.